buenas noches a cada uno de ustedes. Quien le habla, el ingeniero Elena Quevedo, quien en esta oportunidad estaré abordando la temática de expedientes técnicos de obra de edificación, cuyo interés creo que es de muchos de ustedes que son ya profesionales o están en el camino de formarse en esta hermosa carrera. Y básicamente la importancia que tenemos de estos expedientes técnicos, porque es aquel documento de carácter técnico, económico, legal, que nos va a permitir ejecutar una obra desde la perspectiva que nos indica la norma. Aquí vamos a poder encontrar cada uno de estos componentes que tiene un objetivo clave para poder finalmente desarrollar y concluir con bien ese proyecto. Así es que el día de hoy vamos a aprender en estas sesiones que tenemos hasta las 10 de la noche esta temática tan importante, como ya les decía, sobre todo en el ámbito de las obras públicas, que es donde nos indica la importancia, la obligatoriedad de estos expedientes técnicos para poder ejecutar un proyecto más adelante, ¿sí? Así es que, sin más preámbulos, ya voy a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? Bien, dentro de esta temática de expedientes técnicos, indicarles que dentro de las generalidades, que es lo primero que siempre abordo en los temas que yo trabajo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente me da mi contextualización, me da mi punto de partida. Entonces, al hablar de los expedientes técnicos para obras públicas, entendemos que esto se va a hacer o se va a dar, el expediente técnico se va a dar, se va a contextualizar para una obra. En ese sentido, es preciso entender qué cosa es una obra. Y para ello nos vamos a remitir al reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la 3022.5. En su anexo único nos indica que las obras son construcciones, son reconstrucciones, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. ¿De quién? Justamente de lo que implica pues una obra, ¿no? O sea, las obras son construcciones, reconstrucciones, remodelación y todo lo que mencioné. No solamente construcción es obra, sino también los demás aspectos. Y todo esto se tipifica como un bien inmueble, entendiéndose que un bien inmueble es aquello que no puede ser transportado sin perder su esencia, su naturaleza o forma, y que la tierra y todo lo que se le adhiere se inmoviliza. Y en este sentido de las obras, que entendemos que también no solamente son las construcciones, sino que todo lo demás, entonces todo eso que acabo de mencionar como obra, según este reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, también nos indica que requieren de ciertas condiciones para poder ejecutar estas obras. ¿Qué condiciones en general requieren una obra para que se pueda desarrollar? Requiere de una dirección técnica, y aquí va justamente la pertinencia del residente y supervisor. Requiere de un expediente técnico, que en este caso estamos hablando del consultor, que es quien elabora este expediente técnico, ¿correcto? Y justamente vemos ahí que esto es una de las condiciones que se tiene que dar para poder ejecutar un proyecto. Asimismo, se requieren de los recursos para poder ejecutar cada una de las partidas, como es la mano de obra, materiales y las maquinarias y equipos. Pero más aún diría yo que es sumamente importante hablar de expedientes técnicos en las obras públicas, donde entendemos a las obras públicas como aquellas que son ejecutadas por un organismo del Estado, donde éste, de forma directa o indirecta, con recursos públicos, va a mantener, digamos, va a realizar sus obras con el objetivo de mantener, ampliar y o mejorar las infraestructuras en beneficio de todos los ciudadanos. De igual forma, una obra pública nace en una necesidad pública, la cual, a través de este sistema del invierte.pe, pues irá evaluando cada una de estas etapas que tiene un proyecto de inversión pública para que finalmente se pueda ejecutar y de esta manera pues solucionar este problema, esta necesidad que hemos identificado de carácter público. En este camino de justamente las obras públicas, y como ya mencionaba, con este sistema que es el invierte.pe, pues indicamos que estaba constituido, ¿no es cierto?, de 4 etapas. Una de estas etapas se llama ejecución, y a su vez la etapa ejecución está constituida por 2 subetapas, por la elaboración de los expedientes técnicos y por la ejecución de estas obras.
O sea, dos subetapas. Primero lo diseñas, lo planificas y luego lo ejecutas. Eso significa etapa ejecución. A su vez, en este camino, jóvenes, de la ejecución o de la etapa ejecución, vamos a entender que hay aspectos importantes de conocer y que también nos van a ayudar en la realización de nuestros expedientes técnicos. Por ejemplo, es importante conocer en este camino de la ejecución, saber de las formas de ejecución. Para ello, sabemos que tenemos dos formas de ejecución. Tenemos las administraciones directas y la contrata. Además, también tenemos sistemas de contratación, los cuales son precios unitarios, suma alzada y mixto. Cada una de estas formas de ejecución tiene su pertinencia con los sistemas de contratación. Por ejemplo, las obras por administración directa aplica solamente el sistema de contratación precios unitarios. Las obras por contrata aplican tres sistemas de contratación: precios unitarios, suma alzada y mixto. ¿Correcto? Muy bien. Dicho esto, también indicarles dentro del ciclo de proyectos de inversión pública, ¿no?, que tenemos dos subetapas, ¿no? O sea, tenemos, mejor dicho, dentro del ciclo de proyectos de inversión pública tenemos tres etapas: la programación, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento, ¿correcto? Y dentro de lo que es la ejecución, a su vez, tenemos dos subetapas: la elaboración de los expedientes técnicos, y que también se da en este camino la supervisión. O sea, al hablar de esta subetapa expedientes técnicos, entendemos que va a haber un trabajo en cuanto a la elaboración de estos expedientes y otro trabajo en relación a la supervisión de estos expedientes técnicos, ¿correcto? Entonces, eso es en cuanto a la subetapa expedientes técnicos, ¿correcto? Elaboración de los expedientes técnicos, y luego de eso tenemos la ejecución. Primero planificamos, diseñamos con lo que es los expedientes técnicos y luego ejecutamos. Y específicamente en lo que son expedientes técnicos, vamos a ver lo que ya les mencionaba. Primero elaboramos y asimismo va a haber alguien que supervise esta elaboración de los expedientes técnicos. Recordemos también, jóvenes, recordemos que en cuanto a lo que es la aprobación de este expediente técnico, porque lógicamente en esta etapa 3, ejecución, están constituidas por las dos subetapas: expedientes técnicos y la ejecución. En cuanto a los expedientes técnicos, al ser elaborados, estos tienen que aprobarse, ¿correcto?, para que luego pase la etapa ejecución. Entonces, los lineamientos de la aprobación de los expedientes técnicos lo establece cada entidad pública en sus diferentes directivas. No hay una norma, no hay una ley que te indique qué cosa tienes que de repente hacer para que se apruebe. Esto estará en función de los diferentes lineamientos que establezca la propia entidad a través de sus directivas. Recuerden que cada entidad tiene una autonomía y en ese camino va a tener que dar estas directivas para ver de qué manera o qué cosas se tiene que cumplir para poder aprobar estos expedientes técnicos. Muy bien. Vamos a hablar ahora entonces del expediente técnico como tal, entendiendo ya un poquito la antesala que les venía diciendo de estos expedientes técnicos, de dónde se contextualiza. Vamos a hablar ahorita de los expedientes técnicos. Para ello, indicarles que es obligatorio la elaboración de un expediente técnico, mejor dicho, es obligatorio tener un expediente técnico para ejecutar una obra, joven. No podemos ir de frente a la ejecución, sería un delito eso, ir de frente a ejecutar y coger la plata como a mí se me dé la gana, porque estamos hablando de una obra pública. Entonces, para yo poder ejecutar un proyecto y asignársele un presupuesto, tengo que haber hecho antes un expediente técnico. En ese sentido, entendemos que la elaboración de los expedientes técnicos es obligatorio para que obviamente más adelante lo ejecute y podamos solucionar ese problema que hemos identificado en esa población, en esa, digamos, número de personas, ¿no?, que justamente pues pertenecen al Estado y que a través de la entidad se pretende solucionar. Entonces, la elaboración de estos expedientes técnicos es obligatoria.
en concordancia a las diferentes normas que tenemos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una obra por contrata que se ejecutará bajo esa modalidad, pues es obligatorio también tener un expediente técnico. Lo dice la Ley de Contrataciones con el Estado, que se debe de disponer para la ejecución de una obra con este expediente técnico, el cual debe adjuntarse al expediente de contratación. Si estamos hablando de una obra por administración directa, también según el artículo 1, numeral 3 de la Resolución de Contraloría 195-88-CG, también nos indica que es requisito indispensable para la ejecución de una obra contar con el expediente técnico, el cual debe estar aprobado por el nivel competente. ¿Mm? Muy bien, eso es en cuanto a que entendamos que es obligatorio tener un expediente técnico para poder ejecutar un proyecto. Lo dicen las diferentes normativas. Entonces, también miren chicos, en este camino de conocer qué cosas son los expedientes técnicos, vamos a ir por saber en primera instancia su definición. Para ello hay diferentes, vamos a decir, normativas que nos indican la definición de los expedientes técnicos. Lo encontramos en el OCE, lo encontramos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo encontramos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado también. Voy a referirme a una de estas, que es el OCE. Según el OCE, nos indica que los expedientes técnicos son un conjunto de documentos de carácter técnico, económico y yo diría también legal, que van a permitir una adecuada ejecución de la obra porque te dan la ruta a seguir, te dan la receta que tienes que aplicar para poder hacer algo. Asimismo, estos expedientes técnicos están constituidos por justamente, como ya se mencionó, documentos. Estos documentos que son de carácter técnico, económico, son los siguientes. Tenemos la memoria descriptiva, tenemos las especificaciones técnicas, tenemos los planos de ejecución de obra, tenemos los metrados, tenemos el presupuesto de obra, tenemos la fecha de presupuesto, los análisis de presupuesto, el calendario de avance de obra y las fórmulas polinómicas. Y si el caso lo requiere, pues también hay que incluir aquí estudios de suelos, estudios geológicos, impacto ambiental y otros complementarios. Eso entonces es en función a el expediente técnico. En líneas generales, vamos a indicarles que los expedientes técnicos tienen los siguientes componentes, ¿no? Tenemos memoria descriptiva, estudio básico, un poquito ordenándolo más que nada, ¿sí? Memoria descriptiva, estudios básicos y específicos, planos de ejecución, especificaciones técnicas, metrados, análisis de precios unitarios, presupuesto de obra, fórmulas polinómicas, cronograma de ejecución de obra. Y estos componentes, a su vez, según la forma de ejecución, pues también se agregarán algunos componentes más. Por ejemplo, si la obra es por administración directa, habrá que incluir un presupuesto analítico de la obra. Estamos hablando de una obra por contrata, adicionalmente habrá que incluir, por ejemplo, la relación de equipos mínimos. Y así, dependiendo de su forma de ejecución, habrá algunas cositas más que incluirlas. Según el OCE, según su opinión 038-2018 del OCE, nos dice que el expediente técnico de obra está formado por un conjunto de documentos de ingeniería que definen principalmente las características, alcance y la forma de ejecución de una obra, así como las condiciones del terreno en la que ésta se ejecutará. De ellos nos dice, se infiere que dicho expediente tiene por finalidad brindar información a los postores sobre los requerimientos de la entidad para la ejecución de la obra y las condiciones del terreno para que puedan realizar adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, nos dice, ejecuten la obra cumpliendo las obligaciones técnicas establecidas por la entidad y la normativa vigente en materia de ejecución de obras. Eso es en cuanto a lo que nos dice el OCE. Asimismo, vamos a indicarles también cuál es la vigencia del expediente técnico. Los expedientes técnicos también tienen una caducidad, tienen su vigencia, chicos. Para eso me voy a remitir al reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el cual, en su ítem 34.1, vigencia de los expedientes técnicos, nos indica que los expedientes técnicos o los documentos equivalentes a este tienen una vigencia máxima de 3 años
y estos serán contados, nos indica, a partir de su aprobación o de su última actualización. Y que transcurrido, nos dice también este ítem, dicho plazo, sin haberse iniciado la ejecución física de ese proyecto de inversión, la unidad ejecutora de inversiones debe de actualizar el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con dicha ejecución. El ítem 34.3 nos dice que en el caso de los IOR, los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de 1 año. Estos también contados a partir de la aprobación, de su aprobación. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física, la unidad ejecutora de inversiones actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Entonces ya tenemos aquí la vigencia de estos expedientes técnicos. Luego también, en cuanto a la aprobación del expediente técnico, recuerden que estos lineamientos lo establece la propia entidad a través de sus directivas. El expediente técnico, en general, debe de estar visado por los profesionales responsables de la elaboración y por el profesional encargado de esta revisión. El expediente técnico es aprobado a través del funcionario correspondiente, suscribiendo el documento indicado en las normas de organización interna de la entidad y que formará parte del documento que aprueba el expediente técnico, el certificado, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Hay proyectos, como en el caso de saneamiento, que para aprobarlos necesitan de ciertos documentos, ¿no? Como es en el caso de el certificado que emite la Dirección Arqueológica del Ministerio de Cultura, que es el famoso CIRA, ¿no? Este certificado, por ejemplo, para obras de saneamiento se solicita para que se pueda dar la aprobación. Y en tanto, y de igual forma, la entidad en sus directivas nos dirá, ¿no? Para aprobar un proyecto vial necesitamos X, Y, Z, pues, requisitos o componentes. Vuelvo a repetir, eso lo establece cada entidad. La cosa es que este expediente, en general, para que pueda ser aprobado, tiene que ser visado, tiene que ser avalado por el profesional que ha hecho este expediente. Eso sí, de todas maneras se tiene que dar. Al hablar de aprobación del expediente técnico, ¿no? Se habla también de la aprobación de la elaboración. También hablamos la aprobación de la reformulación, de la actualización y también de la adecuación, ¿no? Y esto también se va a dar en función a las directivas que establezcan las propias entidades. Ya justamente aquí lo tengo, el documento, bueno, no, hay un documento que salió conjuntamente con lo que es los cuadernos de obras digitales, en donde ya se referenciaba, es el comunicado 017 del 2000, si mal no recuerdo, 21-22, ahí lo vamos a ver bien, igual en el material que ha mandado la empresa lo tenemos. Ya se indica la digitalización del expediente técnico, así como se habla también en ese comunicado de los cuadernos de obras digitales para obras por contrata, ¿no? De igual manera, se indica la digitalización de los expedientes técnicos y que estos deben de ser subidos al portal me parece, del SEACE, se debe de subir a ese portal y para que esto más adelante también pueda ser accesible por parte de cualquier ciudadano, ¿no? O sea, en aras de hacer también, de ser transparentes con estos proyectos, ¿ya? Entonces, eh, ya eso está dado, ¿no? Está referenciado a través de ese comunicado. Y eso ya, bueno, ya desde ese tiempo se hace de esa manera. Se suben los expedientes técnicos al portal del SEACE para que de esta manera se pueda tener esa información al alcance de todos. Ahora, esta digitalización del expediente técnico se da por secciones, ¿no? Se va subiendo por secciones. La sección 2, por ejemplo, que es la que se inicia, ahí vamos a nosotros a subir el índice del expediente técnico, luego la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos de ejecución de obra y los metrados. Luego hay que subir la sección 3. La sección 3 está constituida por el presupuesto, o sea, hay que subir el presupuesto de la obra, análisis de precios,
relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo, calendario de avance, fórmulas polinómicas, estudios técnicos, gestión de riesgos, gastos generales fijos y variables. La sección 4, que es la final ya, va a consistir en que se suba la ficha de homologación del plantel profesional clave de corresponder, equipamiento, documentos de disponibilidad física del terreno, licencias, autorizaciones y permisos de corresponder y otros documentos del expediente técnico. Los formatos de archivos permitidos son .doc, .docx, .pdf, .zip, .rap, .7z, etc. Esas son las extensiones que nos permiten subir estos componentes que se está indicando por cada una de estas secciones. Vamos a hablar ahora también de los componentes del expediente técnico, ¿no es cierto? ¿Qué documentos componen este documento a su vez grande que consolida cada uno de estas partecitas, ¿no? Entonces, en primer lugar, saber que un expediente técnico está compuesto de todos esos documentos, ¿no? De todos esos componentes, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a hablar de cada uno de esos componentes, ¿correcto? De cada uno de esos componentes. En cuanto a lo que es la memoria descriptiva, ¿sí? Indicarles que este componente, según el OCE, nos indica que constituye, por eso es memoria descriptiva. Tratamos en esta sección de describir el proyecto del cual vamos a nosotros a realizar. Entre otros aspectos que se tienen para poder describir el proyecto, se menciona a la introducción, a los antecedentes, a la ubicación del proyecto, al estado actual de la obra, a las vías de acceso, estrategias para desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, entre otros. La memoria descriptiva señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra. Nos dice también el OCE, debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya índole va a depender del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos que se van a señalar en el expediente técnico. Hay otros aspectos sumamente importantes que también debemos de plasmar en la memoria descriptiva, como es la situación geográfica del proyecto, las condiciones ambientales, las condiciones hidrológicas, las condiciones geológicas, las condiciones viales, altitud, topografía, sistemas de comunicación, control sanitario, almacenamiento de materiales, de canteras, suministro de agua, energía eléctrica, entre otros, ¿no? Entonces, esas son algunas referencias según lo que nos manifiesta el OCE para poder armar esta memoria descriptiva, ¿sí? Que es uno de los primeros componentes que tiene su expediente técnico. Aquí estamos observando un esquema que yo he realizado para poder más o menos también ir armando, ir estructurando esta memoria descriptiva, ¿correcto? Primero tenemos antecedentes del proyecto, ¿sí? Dentro de antecedentes del proyecto vamos a colocar los aspectos generales. Y dentro de los aspectos generales tenemos nombre del proyecto. Seguidamente tenemos las características generales, ¿no es cierto?, del proyecto. Dentro de ello, pues, vamos a colocar la ubicación geográfica, el acceso a la zona del proyecto, clima, suelo y topografía, ¿sí? Seguidamente también tenemos la descripción del proyecto. Dentro de lo que es la descripción del proyecto, vamos a considerar las capacidades, en este caso que se trata de una obra de saneamiento, vamos a considerar la capacidad operativa del operador, así también como las consideraciones del diseño del sistema. Bien, luego tenemos los alcances de los estudios. Dentro de lo que son los alcances de los estudios, tenemos la justificación del proyecto, el objetivo de este proyecto y la metafísica. También
hay que incluir la descripción técnica del proyecto, donde podríamos nosotros también considerar las normas aplicables, la selección que se ha tenido en cuenta para el sistema y las características de los componentes. Ojo, estoy hablando de, por ejemplo, de una obra de saneamiento, ¿sí? También se incluye la información del financiamiento, donde acá se van a referenciar la meta financiera del proyecto, el presupuesto de la obra, la modalidad de ejecución de la obra, los sistemas de contratación y el plazo de ejecución. Y finalmente se incluye las conclusiones y recomendaciones, así también como los anexos, croquis, fotos, etcétera, de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces aquí un poquito de forma ya esquemática podrían ustedes también seguir o ser su plantilla para que puedan armar su memoria descriptiva de sus proyectos. Según el MTC, por ejemplo, en lo que refiere a obras viales, ¿sí? Nos da esta estructura, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen esta forma, primero va sus objetivos del estudio, luego colocan sus aspectos generales, dentro de estos se incluyen antecedentes, objetivo del estudio, alcance del proyecto, características generales de la zona del proyecto, en las que incluyen pues la ubicación, la accesibilidad, la altitud, el clima. Y finalmente se termina esta memoria descriptiva indicando las conclusiones y recomendaciones y la relación del personal profesional. Bien, el otro componente es la memoria de cálculo. Muy pocos expedientes en realidad suelen colocarlo porque entienden que ya si tal vez están los planos, ahí ya se está como que referenciando toda esa información que yo la hice tal vez en un momento en mis cálculos respectivos, ¿no? Pero no es así. También es un componente sumamente importante de los expedientes técnicos, estas memorias de cálculo, ¿sí? Y estas memorias de cálculo, como ya les mencioné, tienen un objetivo clave, como lo tiene cada componente de su expediente técnico. Este objetivo de la memoria de cálculo es justamente dar la sostenibilidad a cada componente que usted colocó en su plano. Si usted puso un plano donde indicó, he hecho una vivienda y he puesto tales elementos estructurales de tal dimensión, pues en la memoria de cálculo se tiene que indicar por qué usted obtuvo esas dimensiones de ese elemento. Porque de una u otra manera hemos hecho un cálculo, hemos hecho un predimensionamiento, hemos hecho un proceso por cada uno de ellos para que finalmente usted haga ese plano. Ese plano no nació de la nada, ese plano no se hizo solo. Hubo criterios, hubo cálculos, hubo algunas, vamos a decir, datos que yo fui colocando y que eso se tiene que consignar, ¿no? Se tiene que consignar y eso lo encuentro en la memoria de cálculo, ¿no? En la memoria de cálculo va a dar, vuelvo a repetir, ese respaldo, esa sostenibilidad a cada componente, a cada medida, a cada cosita que yo coloqué en mis planitos. Para eso los diseñadores o los proyectistas deben de dar justamente esta información donde se indique que han hecho este cálculo de forma responsable, asumiendo datos de la norma que tenemos aquí en Perú, así como en la parte internacional. Y de esta manera se deje claro que no ha sido de forma arbitraria, ni siquiera al azar, sino que ha sido bajo un sustento, bajo una referencia de la parte normativa, ¿sí? Muy bien, otro de los componentes, ¿sí? Son los estudios básicos y especializados. Estos estudios básicos y especializados que también lo tiene cada proyecto y digamos en función a cada uno de estos proyectos, también se tienen particularmente algunos estudios especializados. No para todos va a ser igual. Los estudios básicos, sí, como se dice ahí, son básicos para casi todos los proyectos, van a ir lo mismo, pero ya en cuanto a los proyectos, dependiendo de su naturaleza, se irán pues particularizando. Entendemos que esos estudios básicos y especializados tienen que sí o sí colocarse en sus expedientes, si no, realmente no tendrían ese respaldo técnico, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, que hay una edificación que tiene vigas de cimentación, ¿y por qué, ingeniera? ¿Por qué llevan vigas de cimentación? Y si estamos diciendo que van a ir pilotes, ¿pero por qué lleva pilotes?
¿quién te ha definido ese elemento? Si tú estás diciendo que va a ir una platea de cimentación, pues ¿quién te ha indicado, ha hecho inducir que va a ir ese elemento? Sabemos que no podemos solamente referenciar los elementos, así yo sea especialista en estructuras. Sabemos que para que lleguemos a esa información de decir debe ir este elemento X y Z, sobre todo en la cimentación, debo de haber hecho mi mecánica de suelos, por ejemplo, y esa me tiene que respaldar a esos elementos que yo estoy colocando en mis planos y que yo también los voy a tener que contrastar con la parte estructural. Entonces, hay estudios básicos necesariamente que vamos a tener que trabajar, como son la topografía, como es la mecánica de rocas, la mecánica de suelos, entre otros tal vez. Y también tenemos estudios específicos como son los estudios de cantera, de estabilidad de taludes, de partículas en suspensión en el agua, hidrología, precipitaciones, entre otros, que como ya les decía, dependerá del proyecto que estemos realizando y bueno, de lo que se quiera pues también lograr, ¿no es cierto? Los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, debiendo acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto. Si bien es cierto, no hay una norma así clara referente, mejor dicho, como el reglamento o la ley de contrataciones, ¿no? Así que lo diga claramente que estos laboratorios deben de tener un respaldo tal vez por el INACAL. O sea, no hay una norma de puño y letra que nos diga eso, ¿no? ¿Por qué? Porque casi la mayoría de laboratorios, por ejemplo, ¿no? Solamente se constituyen como empresa, tienen sus equipos calibrados y bueno, se basan en las normas para hacer sus ensayos y bueno, comienzan a dar servicio, ¿no? Para estos tipos de proyectos. Muy pocos laboratorios tienen el respaldo del INACAL, por ejemplo. Sin embargo, esos estudios son válidos para sus expedientes. Asumo que de acá a un tiempo o tal vez en algunas instituciones, tal vez también ya estén parametrando eso, ¿no? Que nos indiquen que sí, vas a hacer tu expediente técnico, pero mira, ¿sabe qué? Tus estudios solamente valen de aquellos laboratorios que tengan un respaldo del INACAL, ¿no? Eso ya lo define, en este caso, el, vamos a decir, pues la entidad, ¿no? Que es la principal involucrada aquí, porque nosotros hacemos los expedientes para una institución pública. Nosotros estamos preparando un expediente para esa institución pública que pretende ejecutar X y Z proyecto. Y ellos son los que nos van a exigir, ¿no? Ellos nos van a exigir que su laboratorio sea tal, pero eso lo van a definir cada institución. La norma como tal no lo tiene así escrito, no, solamente vale de mercado. Imagínense, si no desaparecieran cuántas empresas dedicadas a este rubro. Eso hay que tomarlo también en consideración. En cuanto a las obras viales, por ejemplo, del MTC, trabaja este tipo de estudios, ¿no? Tienen los estudios de topografía fundamental, trazo y diseño geométricos, tenemos los estudios de tráfico y de cargas, tenemos los estudios de suelos, canteras y fuentes de agua, tenemos los diseños de pavimentos, los estudios geológicos, geotécnicos, los estudios de hidrología e hidráulica, las estructuras y obras de arte, ¿no? Entonces tenemos esto dentro de lo que refiere a las obras pues viales del MPC. También indicarles que hay estudios, también se hacen dentro de los estudios básicos, tenemos el estudio topográfico, ¿no? El estudio topográfico que también se incluye dentro de un expediente, debe de dar este respaldo también a la topografía, al relieve del terreno, porque de eso también va a depender nuestros metrados de movimientos de tierras, ¿no? Y también de las estructuras que vayamos nosotros a diseñar. Por eso la topografía es clave. Si nosotros vamos a construir en el terreno, y yo ni siquiera sé cómo es el terreno, imagínense dónde estamos. Vamos a tener muchos problemas. De repente lo que yo voy a hacer no es pertinente por el relieve y la topografía que tiene. Tal vez el metrado que yo estoy sacando tampoco. Entonces es clave su topografía. Es clave que esto además sea hecho por un buen profesional que se dedique a ese tipo de trabajos para que usted tenga la confianza que lo que le está dando también les va a servir.
y de esa manera tengamos expedientes técnicos eficientes, no deficientes. En tanto, los estudios topográficos deben indicar los BMs oficiales o auxiliares empleados. Debe de contar también con un informe topográfico con el siguiente contenido: antecedentes y objetivos, metodología de levantamiento topográfico, trabajos de campo realizado, recopilación y evaluación de puntos existentes, reconocimiento del terreno, monumentación de puntos de control, trabajo de gabinete, conclusiones y recomendaciones, panel fotográfico. Asimismo, hay que tener en cuenta las coordenadas topográficas y plano topográfico, curvas de nivel por cada metro. En cuanto a lo que es también la relación de BMs, IGNs y BMs auxiliares, ¿no? Se debe adjuntar también la ficha de descripción de BMs, certificados de calibración de equipos topográficos y también adjuntar las copias de libretas de campo del topógrafo o puntos de control, libretas de nivelación, copia y cálculo de la poligonal. Además de eso, se debe de adjuntar en archivo digital los archivos en AutoCAD de los puntos de levantamiento topográfico y los archivos de AutoCAD, ¿sí? Otro de los estudios básicos son los estudios de mecánica de suelos. Estos estudios de mecánica de suelos, como ya lo mencioné, son fundamentales. Tampoco se concebiría hacer un proyecto donde yo ni siquiera sepa qué propiedades físicas, químicas y mecánicas tiene el suelo. Sería algo absurdo, sería algo muy malo hacer un expediente sin siquiera saber cómo es el suelo o esa área donde yo voy a construir. Es fundamental, es indispensable también hacer estos estudios de mecánica de suelos, digamos, también con un profesional idóneo que me dé esta información certera. Porque si yo no tengo un buen estudio topográfico, no tengo un buen estudio de mecánica de suelo, voy a destinar al fracaso el proyecto. Tengo que también equiparme de este personal o de esos laboratorios, ¿no? Que sean pues reconocidos, que realmente tengan trayectoria y realmente me vayan a dar información certera. Estos estudios de mecánica de suelos deben contener conclusiones, recomendaciones, las cuales van a respaldar los elementos que estás colocando en tu proyecto. Y para eso también se tiene que dar el respaldo con tus anexos, como son los registros de exploración, los estudios granulométricos, los análisis químicos de suelos, los perfiles estratigráficos, los planos de ubicación de calicatas, panel fotográfico, test de percolación. Los ensayos deben ser de laboratorios de mecánica de suelos acreditados por el INACAL. El estudio de mecánica de suelos debe de corresponder al ámbito del estudio del proyecto, de manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizarán las diferentes actividades del proyecto. Y para ello es necesario que se considere también número de calicatas por componentes, tipo de terreno, agresividad del terreno, capacidad portante, profundidad de la napa freática. Y todo este trabajo, jóvenes, que se va a hacer en lo que son los estudios de mecánica de suelo, tiene que tener la, vamos a decir, compatibilidad con lo que refiere la norma 050 de nuestro reglamento nacional de edificaciones, ¿no? Si bien es cierto, acá lo ideal es que estos estudios de mecánica de suelo sean hechos por laboratorios acreditados por el INACAL. Sería lo ideal, pero como les digo, al no existir un parámetro así incisivo en que la norma no lo exija así de tal forma, es que, bueno, se hace en cualquier laboratorio. Ya quedará de la entidad que son los usuarios en que te exijan, ¿no? De tal o cual característica, ¿no? Y veremos si es que se puede pues cumplir, y si no, bueno, se verá a otros proveedores, otros de repente consultores o empresas que sí la vayan a cumplir, ¿no? Bien, otro de los componentes son los planos, ¿no? Los planos, ¿sí? Los planos reflejan todo este trabajo que se ha hecho a través de los estudios. Yo hice un estudio topográfico para saber cómo es el relieve y en función de eso también determinar esta parte gráfica que son planitos. Yo hice mi mecánica de suelo también para poder saber cómo es el suelo y dirigir así digamos, los elementos que van a tener mi proyecto. Así también como he hecho un trabajo estructural para poder definir las dimensiones de estos elementos en función al proyecto que corresponda. Y en sumas, mis planos de ejecución pues respaldan todo eso.
se resume en eso, es un lenguaje pues gráfico, ¿no? Todo lo que yo he hecho en mi memoria de cálculo, todo lo que me dicen mis estudios de mecánica de suelo, todo lo que me dicen mis estudios topográficos, finalmente se plasman, se consolidan en tus planos. Por eso hay también una información de lectura de planos, ¿no? Donde nosotros vamos interpretando cada una de estas cosas, pero que como ya les decía, esto no surgió de la nada, esto se hizo en base a algo. Que ese algo son los estudios básicos, por ejemplo, por ahí habrán estudios especializados probablemente, ¿no? Y las memorias de cálculos donde han intervenido ya la parte estructural, ¿no? Ya ese diseño estructural que también las normas nos refieren. Los planos finalmente son eso, miren qué tan importantes son estos planitos, miren cuánto trabajo, uno lo ve facilito, los gráficos, los elementos, medidas, descripciones, pero miren cuánto trabajo se ha tenido que hacer, cuánto cálculo hemos tenido que realizar para que finalmente se plasme esto. Entendiéndose que los planos son representaciones gráficas mediante dibujos de la obra a ejecutar y donde se observan sus dimensiones, su distribución y los componentes que lo integran. Asimismo, constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra. Y estos pueden ser en 2 o 3 dimensiones. Vamos a decir que los planos de ejecución de las obras también se van a basar en función al tipo de elemento, ¿ya? Y como ya les decía, tomando en cuenta todos los aspectos que me mencionan las normativas vigentes. Tenemos ahora el otro componente, que son las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas no es menos importante que las otras. Mire, cada componente de su expediente técnico tiene un objetivo, tiene una misión. Y cada uno de estos los respetamos. No podemos comparar, no podemos decir tú eres más importante que tú y así. No, cada componente tiene su objetivo, tiene su misión. Las especificaciones técnicas, por ejemplo, nos dan una información sumamente también importante porque nos da las características técnicas de esa partida que vamos a ejecutar. Y que se supone que estas características técnicas, que estas indicaciones técnicas están en concordancia con tus normas vigentes. Para ello decimos que las especificaciones técnicas constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad según el trabajo a ejecutar, procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra. Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones específicas, como por ejemplo nos dicen los materiales, a considerar, el procedimiento constructivo, la forma de medida y pago. En cuanto a lo que es, miren, ya sabemos entonces que las especificaciones técnicas son un conjunto de reglas que nos indican cómo vamos a ejecutar esa partida. Y si lo queremos estructurar, vamos a decir que una especificación técnica, la cual se hace por partida, debe de contener la descripción de los trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición, condiciones de pago y características de los equipos. Eso, en resumen, son los puntos que debe de tener una especificación técnica para que de esta manera nos permita, correcto, ejecutar de la forma más clara, precisa, pues cada una de estas partidas. Nada de ambigüedades, porque al final esto es la receta. Si tú me das una receta confusa, pues voy a tener dificultades también en la ejecución. Entonces, la información tiene que ser clara, tiene que ser precisa, para que de esta manera el ejecutor lo pueda realizar tal cual. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884
o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.